Llegó el día en que el hermanito iba a entrar a la escuela. Estaba todo listo, su uniforme y su mochila. Pero el hermano menor se quedó muy triste, casi llorando. Él quería acompañar a su hermanito a la escuela también, pero no estaba en edad de poder entrar. Así que se quedó llorando. La mamá le dijo, mira, te prometo que voy a conseguir, aunque sea que un día vayas con tu hermano a la escuela. Y así lo logró. Habló con la dirección, le permitieron ir un día, acompañar al hermanito, y para que se sintiera en ambiente le consiguió un suétercito azul, su logo, le puso aquí con una estampita, una mochilita, un cuaderno, un lápiz y un pantaloncito roto que encontró por allí, se lo puso para que fuera a acompañar al hermanito a la escuela. Y finalmente llegó el día, fue. Iba tan feliz, contento de acompañar a su hermano. Pero a la salida la mamá se dio cuenta que venía triste, venía llorando. La mamá le preguntó, ¿por qué lloras, hijo? ¿Por qué estás triste? Mamá, dice, es que todos los niños se burlaron de mi pantalón roto. El niño del pantalón roto, ahí va el niño del pantalón roto. El niño ya no quería volver a acompañar al hermano a la escuela, porque todo mundo se burló de su pantalón roto. ¿Sabes? Esta historia, que es real, a veces me hace doler el corazón, porque esta historia nos demuestra el mundo competitivo en el que vivimos. ¿Cuándo perdemos la sencillez de un niño, tú y yo? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Sabes cuándo? Cuando nos convertimos en adultos. Cuando empezamos a mirarnos de diferente manera unos con otros, cuando tenemos un espíritu de competencia, cuando creemos que nuestros títulos, nuestra sabiduría, nuestra experiencia nos debe hacer más que los demás. Ese niño no le importaba si tenía un pantalón roto, lo que quería era ir con el hermano. ¿Y nosotros? Cuando nos convertimos en adultos, comenzamos a comparar nuestro auto, comenzamos a comparar nuestra ropa, nuestra marca de ropa fina, empezamos a compararnos quién tiene más, quién tiene menos, y nos convertimos en adultos tan desagradables. Ojalá que lo que el Señor dijo en su palabra, que si no nos volvemos como niños no entraremos en el reino, nos quede muy claro como lección en nuestro corazón y en nuestra vida. Que anhelemos realmente las cosas del reino y no perdamos la sencillez de un niño, porque eso es lo que nos hará aptos para estar un día con Jesús en las mansiones celestiales. Estamos listos para iniciar la lección número 9, ídolos del alma. Te invitamos a que te quedes con nosotros en un momento. Iniciamos. Bien, estamos listos, estamos a punto de analizar la lección número 9, ídolos del alma. Y nos place darte una cordial bienvenida también a nuestros colegas que en esta ocasión nos acompañan, el pastor Abraham Ramírez. Estamos contentos de darte una cordial bienvenida, pastor, a esta lección número 9. Gracias, pastor. Pues vamos a ver una lección importante acerca de cuáles son los principios que rigen el reino de Dios, que difieren totalmente de los valores que hay aquí en este mundo, en esta tierra. Vamos a ver cuáles son algunos valores y Dios quiera que los aceptemos y los podamos incorporar con la ayuda de Dios en nuestras vidas. Claro que sí, claro que sí. Todos venimos de diferentes ambientes, contextos, traemos arrastrando una situación, una serie de situaciones complicadas que cuando encontramos el Evangelio del Señor, a veces estas cosas que venimos arrastrando, pastor, no tienen nada que ver con los principios del reino. Así es, pastor. Pero hay que tomarlas en cuenta si queremos realmente cambiar. Pastor Francisco Ramón de Dios, pastor de la iglesia de Narvarte, distrito de Narvarte, aquí en Ciudad de México. Una vez más, muchas gracias por estar con nosotros. Pastor, es un privilegio. Estamos contentos y podemos compartir juntos y aprender juntos de las lecciones que la palabra de Dios tiene para nosotros durante esta semana, durante esta lección. Ídolos del alma, pastor. Ídolos del alma. Bueno, normalmente hay cosas que se interponen entre nosotros y Dios. Muchas veces es nuestra propia justicia y muchas veces es nuestra acentuada percepción en nosotros mismos que nos pueden separar de Dios. Claro que sí, seguramente será una lección muy interesante. Muy y si les parece, vamos a mandar algunos saludos. Tengo aquí de la iglesia de Tapachula, Chiapas, Saulin Rol, nos escribe de allá. Elio Benigno Suárez de Venezuela, Caracas. Cristian Carrasco de Talcahuano, Chile. Y hace poco, en una de las juntas a las que asistí, la hermana Ana Silena Mosquera
de Venezuela nos dice que también todas las semanas ve este repaso y que es de bendición para su vida. Muchas gracias, un saludo para todos ustedes y para sus iglesias, donde quiera que llegue este repaso de la lección. Pastor Abraham. Sí, pastor, tenemos algunos saludos para la hermana Agustina Ticona, que nos escribe y nos ve desde Arequipa, Perú. Un saludo muy afectuoso para ella. También Angélica Cortés Silva, ella nos escribe de West Palm Beach, en la Florida, la iglesia de Norwood. Y María Cristina Pineda, es de aquí de México, de la iglesia de la Presa, del distrito de Ticomán, en la Asociación Azteca. Y pastor, hace poco en un camporí, un hermano nos contactó y mandamos muchos saludos afectuosos a la filial de San Isidro en Yautepec, en el estado de Morelos. Muy bien. A todos ellos, un gran saludo, hermanos. Que ese repaso siga siendo de bendición para sus vidas. Y gracias por escribirnos. Pastor Francisco. Sí, también tenemos saludos para Fabián Barreiro, de la iglesia de Canelones, Unión Uruguaya, Karina Espitia, desde España, y Ramona Pérez, que nos escribe desde Formosa, Argentina, y enviamos un caluroso y cordial saludo. Claro que sí, un saludo para todos ellos y para sus iglesias de donde provienen. Vamos a proveer lo que es cada semana el bosquejo de nuestra lección. Vamos con el primer punto, Pastor Francisco. Sí, Pastor, viviendo en grande es el primer punto. Hablábamos acerca del Pastor Abraham hablaba acerca de que el propósito de Dios para el creyente es que podamos vivir de acuerdo a los valores, la moral y las normas del reino de Dios. Claro que sí. Así que viviendo en grande sería el primer punto. El segundo punto, Pastor Abraham. El segundo punto, pastor, es acortando distancias. El pecado trae distanciamiento entre el hombre y Dios, y también entre nosotros y nuestros semejantes. Entonces, cuando vamos y practicamos la grandeza del perdón, estamos acortando distancias. Dios quiera que no haya distancias de separación entre los hermanos de la iglesia. Claro que sí, que podamos vivir en armonía. Así es. Entre todos. Y el tercer punto, si les parece bien, motivos santos o extraviados. Vamos a hablar un poquito qué es lo que nos mueve, qué es lo que nos motiva, qué es realmente lo que nos hace ser fieles. ¿Estamos esperando una recompensa? ¿Estamos realmente haciendo lo que tenemos que hacer o tenemos los motivos extraviados basados en el joven rico y algunos otros ejemplos? Así que ese será nuestro bosquejo, viviendo en grande. El segundo punto tiene que ver con acortando distancias y motivos santos o extraviados, el tercer punto. Vamos a hacer una pequeña pausa. En un momento iniciamos el desarrollo de esa lección número 9, ídolos del alma. Ya regresamos. Bien, estamos listos para desarrollar la lección número 9, ídolos del alma. Les invitamos a hacerlo, no sin antes pedir la dirección de nuestro Dios. Oremos. Cariñoso Padre, gracias porque nos permites estar reunidos una vez más al repasar este hermoso folleto, este hermoso relato. Permítenos hacerlo con la dirección de tu Espíritu Santo y ayúdanos, Señor, a saber cuáles son los requisitos para llegar al reino. Que realmente podamos mirar a los niños, podamos mirar los motivos del corazón, que a veces son los que nos estorban para estar cerca de ti y para aspirar a las mansiones celestiales. Háblanos, Señor, y muéstranos el camino para andar, y santifica nuestras palabras, por favor, a través de esta lección. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a entrar de lleno entonces a este primer punto, que es viviendo en grande. Viviendo en grande. Dice Mateo 18, Pastor Abraham, Pastor Francisco, en aquel tiempo llegaron los discípulos a Jesús y le preguntaron quién es el mayor en el reino de los cielos. No es la primera vez, vemos por lo menos en 3 ocasiones distintas en los evangelios que los discípulos siempre o constantemente estaban con esta inquietud, ¿verdad? ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el que dirige? ¿Quiénes son los que sirven? ¿Quién es el que manda? ¿Quiénes obedecen? Y con esto demuestran, me parece a mí, pues un extravío completo de la visión celestial y de los asuntos del reino. La visión estaba en otro lado. Sí, al parecer ellos, como bien lo menciona la introducción de la lección, Pastor, estaban siendo influenciados por la cultura que les rodeaba.
La grandeza tenía que ver con tener algún punto de honor, algún buen sueldo, respeto, pero Jesús los pone en su lugar y les dice, los principios del reino no tienen que ver con los principios de este mundo. De hecho, se contraponen y Jesús les da el ejemplo de un niño y les dice que pone a un niño como un ejemplo y les dice, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de Dios. Y la humildad no tiene que ver con perder la dignidad, pastor. Correcto. En realidad tiene que ver con estar dispuestos a poner la palabra de Dios encima de nuestra voluntad. Si nosotros podemos hacer esto, estamos en el camino de la verdadera grandeza. Estamos viviendo en grande. ¿Por qué? Porque los principios del reino, aunque vivimos en este mundo donde todo está rodeado y manchado por el pecado, se están viviendo en la vida personal. Y eso habla de la obra del Espíritu Santo en la vida, y eso es vivir en grande, pastor. Correcto. Pastor Abraham, las palabras de los discípulos demuestran la naturaleza del corazón humano, ¿verdad? Siempre buscando algo más. Sí, sus palabras demuestran en qué estaba enfocada su atención, porque como se dijo, no es la primera vez que sucede esto. Constantemente están peleando, buscando. Y el versículo 1, pastor, sí, dice, en aquel tiempo se llegaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? No creo que llegaron preguntando, Señor, yo quiero ser el más sencillo y el más humilde, ¿qué tengo que hacer para ser el mayor? No, están buscando poder, están buscando situaciones, ¿sí?, de responsabilidad, de poder. ¿Quién va a ser el más grande en tu reino? Entonces Jesús llamó al niño, dice el que, y me llama la atención lo que les dice cuando pone ahí el niño, el versículo 3, y dijo, os aseguro que si no os cambiáis, es decir, lo que ustedes necesitan es un cambio, que si no os cambiáis y os volvéis como niños, jamás entraréis en el reino de los cielos. Es decir, con esos pensamientos, con esos conceptos que ustedes tienen, no pueden serlo. Tiene que cambiar, su manera de cambiar debe, sí, su manera de pensar debe de cambiar, perdón, ¿no? ¿Por qué? Más adelante, pastor, en San Mateo 20, 26, se presenta la misma situación. Yo creo que ahorita lo vamos a ver más detenidamente, pero a mí me gusta mucho lo que dice el versículo 26. Dice, pero entre vosotros no será así. En 6 palabras, el Señor presenta la diferencia entre los principios que rigen este mundo y los principios que rigen el reino de Dios. Ahí dice que en este mundo los que mandan, los que ejercen autoridad son los mayores. Pero entre vosotros no será así. El que sirve, ¿sí?, ese es el más grande. Y entonces en forma práctica, pastor, el Señor Jesús le está diciendo, la obediencia, ¿sí?, es la obediencia es igual a humildad. Cuando nosotros aceptamos, como dijo el pastor Francisco, la palabra de Dios, los mandatos de Dios y los vivimos por sobre nuestras inclinaciones y conceptos equivocados, entonces estamos siendo humildes. Es decir, acepto lo que Dios me dice y lo vivo y lo hago. ¿Por qué? Porque aunque no comprenda todo, sé que lo que me está diciendo Dios es lo correcto. Amén. Y entonces yo me agacho, ¿verdad? Yo dejo a un lado todos mis conceptos y acepto los conceptos de Dios. Escuché un predicador un día decir, pastor, que lo que Jesús le dijo a los discípulos es, no deben quedarse como niños, sino es cambiar y volverse como niños. Quedarse como niños es una disfunción. Quedarse como niños es actuar como un niño. No está diciendo el Señor que juguemos con tierra y comamos helado todo el día. No está diciendo eso. Lo que Jesús está diciendo es cambiar a las características de un niño. Eso te hará santo. ¿Sí? Eso te hará santo. Eso y te cambiará cambiará cosas así directas, la obediencia. Amén. A la palabra de Dios, ¿no? Y confianza en la palabra del Padre, porque
vemos que un niño, como decía el pastor Abraham, un niño cree en la palabra del Padre, cree en las promesas del Padre. Un niño confía en su papá, sabe perdonar cuando el papá lo regaña, al rato lo está abrazando. ¿Cómo somos los adultos? Los adultos ya no confiamos en las palabras del Padre, desconfiamos de la palabra del Padre, desconfiamos de las promesas del Padre. Somos interesantes los adultos. ¿Sabe, pastor, que el asunto al parecer no quedó claro? Porque esto se vuelve a repetir. Correcto. Primero a nivel grupal, ahora en un nivel personal, la madre de Santiago y Juan se acercan a Jesús y les dicen: Jesús, por favor, cuando estés en tu reino, ordena a que tus hijos se sienten el uno a la derecha y el otro a mi izquierda. Y Jesús les dice, en realidad los principios del reino no se ganan. Porque Jesús les dice, no sabes lo que pides. Y eso no está en mirarlo, dice Jesús. Para seguir a Jesús hay que pagar un precio. Y el precio que hay que pagar inicia estando dispuestos a renunciar a nuestra propia voluntad y poner por encima de todo la voluntad de Dios. Si eso requiriera incluso y exigiera el sacrificio de nuestra vida misma. Porque Jesús les dice, ¿pueden beber ustedes la copa que yo he de beber? Pueden participar, vamos a participar. No lo entendían en toda su dimensión. Pero pastor, lo que me llama la atención de esta grandeza es que todo inicia estando dispuestos a obedecer la voluntad de Dios. Estando dispuestos a poner por sobre todas las cosas la palabra de Dios por delante. Si hemos de ser mártires, si hemos de ofrecer nuestra vida como la ofrecieron los discípulos, eso no nos corresponde a nosotros saber. Esa gracia solamente Dios se la da a los que Él considera que pueden tenerla. Pero a todos se nos da el privilegio de poder vivir de acuerdo a los principios de la palabra del Señor. Y eso lo podemos hacer justo ahora, justo en este momento. No necesitamos pasar más tiempo diciendo, ¿cómo lo voy a hacer? Simplemente decide, voy a vivir de acuerdo a los principios de la palabra del Señor. Correcto. Pastor Abraham, la ignorancia es atrevida, dicen por ahí, ¿verdad? Sí, pastor, yo creo que los discípulos ni siquiera ellos entendían la naturaleza de su corazón, ¿no? Se ponen de acuerdo, dos hijos. Con su mamá. Y viene la mamá y le pide al Señor los lugares y le dice, Señor, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a la izquierda. 20:21 de Mateo, ¿no? Ordena. Ya da la orden para que quede todo claro. Allá hay otros 10 que también aspiran a lo mismo, pero tú ordena hoy para que se acabe todo el problema. Te estoy dando la solución para que tus discípulos vivan tranquilos. Ya di de una vez quién va a ser, ¿no? Y que mis hijos se sienten uno. No conocían la naturaleza de su corazón. Estos dos que están pidiendo sentarse a la izquierda y a la derecha del Señor Jesús, un poco antes, habían sido enviados a una aldea samaritana y no los recibieron, no quisieron recibir al Señor Jesús. Y entonces ellos regresaron con Jesús y dice, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo y que los consuma? Entonces ellos están buscando la muerte de algunos que no quieren recibir a Jesús. Y ahora están pidiendo lugares en el reino de Dios. El reino de Dios es, Jesús vino a instalar un reino de gracia para salvar a la gente, para dar vida a la gente. Y estos que piden puestos de honor a la derecha y a la izquierda, ni siquiera saben a qué vino Jesús. Jesús vino a buscar y a salvar y están pidiendo la muerte de los demás. Así que no entendían ni siquiera. Pero Jesús ya a mí me sorprende la calma que tiene Jesús con nosotros, ¿no? La paciencia que demuestra. No sabéis lo que pedís. Ustedes ni siquiera saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo he de beber?
Jesús está refiriendo a los sufrimientos. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y lo iba a salvar a través del sufrimiento. ¿Sí? Quiere lugares. El que ocupe lugares debe tener este sentimiento de salvar almas y debe estar dispuesto a sufrir. Hasta la muerte. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Están dispuestos a beber del vaso que yo voy a beber, de la copa que yo voy a beber, de sufrimiento y sangre? Podemos, dijeron ellos, sin entender nuevamente lo que Jesús le estaba diciendo. Bueno, yo creo que Jesús ya... Y qué bueno que dijiste, pastor, que el Señor Jesús tuvo paciencia con nosotros también. Que no estamos hablando solo de los discípulos. ¿Cuántas veces nosotros mismos tenemos la misma actitud? Perdemos el objetivo correcto y andamos peleándonos. Que Dios nos ayude realmente, hermanos, a mantener correcta la visión, nuestra confianza puesta en Él, con un espíritu de sencillez de los niños, y eso nos haga aptos para el reino de los cielos. Vamos a hacer una pausa. En un momento regresamos a esta lección número 9, ídolos del alma. Ya volvemos. Luz de fe ya casi muerta, los que tienen la esperanza en vida artificial. Para el corazón que esté despierta y deja de soñar, en esos momentos incalmables de la espera en la inseguridad, es preciso y tan indispensable recordar. Dios no falla, Dios no falla, Dios no falla, lo prometido en un instante llegará. Dios no falla, Dios no falla, Dios no falla. Sigue adelante, no te rindas, ya verás que todo ha sido parte de un proceso, que el tiempo de la prueba pasará. Y aunque hoy no puedas entenderlo, Él no se equivoca, tiene un plan. Lo prometido en un instante llegará, no dudes más. Dios no falla, Dios no falla, Dios no falla. Sigue adelante, no te rindas, ya verás que todo ha sido parte de un proceso, que el tiempo de la prueba pasará. Y aunque hoy no puedas entenderlo, Él no se equivoca, tiene un plan. Para todo aquel que está esperando esa voz de estruendo en la tormenta, escucha. Dios en el silencio sigue obrando, nunca fallará. Dios no falla, Dios no falla. Yo lo creo, yo lo sé. Dios no falla, Dios no falla. Dios no falla, Dios no falla. Si Él lo dijo, Él lo hará. Dios no falla, Dios no falla. Dios no falla, Dios no falla. Lo prometido
después de este espacio musical, hemos regresado a la siguiente parte, punto número 2, de la lección número 9, ídolos del alma. El punto número 2 es acortando distancias. Y vamos a hablar de una virtud que realmente nos puede hacer verdaderamente grandes, que es la virtud del perdón. Qué difícil es perdonar, qué difícil es pedir perdón y otorgar el perdón. Y de eso nos habla la lección, y de una manera extraordinaria, no solamente hablando, el Señor utilizó parábolas para hablar del perdón, sino también nos dijo el proceso para lograr ese perdón, que a veces nosotros nos saltamos, nosotros nos vamos directamente y peleamos o reclamamos o damos la queja a los dirigentes de la iglesia y no hacemos el proceso. Que no cabe duda que esta lección nos pega a todos, ¿verdad? Hablemos un poquito acerca de esa grandeza del perdón, Pastor Francisco. Gracias, Pastor. Este punto de la lección en realidad habla acerca de Pedro queriendo decirle al Señor cuántas veces yo debo de perdonar a mi hermano que pecare contra mí. Jesús le dice, tiene que haber una disposición de tu parte a perdonar siempre. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no solamente estamos dispuestos a perdonar, sino cuando nosotros estamos dispuestos a seguir la voluntad de Dios. Dice 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando nosotros estamos dispuestos a vivir de acuerdo a la grandeza de Dios, siguiendo su plan, siguiendo su instrucción aquí en su palabra, que dice, cuando tu hermano peca contra ti, ve y habla tú con él. No es solamente Dios creando en ti, produciendo en ti ese deseo de vivir de acuerdo a la grandeza de Dios, sino es su gracia también que te permite hacerlo. Y cuando tú estás haciendo esto, dice, la verdadera grandeza es que Dios está allí contigo, está allí con nosotros haciendo la obra que tenemos que hacer, que es acortar distancias. Si no lo hacemos, si no vivimos de acuerdo a los principios de la palabra del Señor, el peligro es que no solamente nos separamos de nuestro hermano, al que no fuimos y le dijimos, mira, tenemos un asunto que resolver. Nos separamos también ¿de quién? De Dios. Nos separamos de Dios. La verdadera grandeza aquí, pastor, en este punto de acortar distancia, está en buscar a tu hermano y arreglar cualquier diferencia que puedas tener con él. Correcto. Que es a veces lo más complicado, Pastor Abraham. Sí, pastor, el pastor ha dicho una gran verdad. La grandeza es ir a buscar al que te ofendió. Tú no tuviste la culpa, porque a veces, dando consejo a los hermanos, decimos, hermano, vaya, él empezó, pues por eso, porque él empezó, vaya, a poner las cosas en claro. Pero sea que él empezó o nosotros empezamos, la obligación cristiana es ir a buscar y afrontar a esa persona. Porque aquí dice San Mateo 18:15, si tu hermano peca contra ti. Pero el Señor Jesús en Mateo 5:23 dice, por tanto, si al llevar tu ofrenda al altar, te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Es decir, tú le hiciste algo a tu hermano y él tiene algo contra ti. Entonces, ya sea que nosotros hayamos empezado o el otro empezó, ya sea que nosotros faltamos al hermano o que el hermano faltó contra nosotros, entonces nuestra obligación es ir y afrontar. Sigue el proceso. Con él. Claro. Sí, y para hacer eso, pastor, se necesita humildad. Se necesita humildad, o sea, tienes que agachar la cabeza, ir y buscarlo. Pídele disculpas en el nombre del Señor Jesús, ¿no? Ahora, el perdón, pastor, no es cuando hicimos las cosas sin querer. ¿Sí? Esa es una disculpa, porque lo hice sin querer. El perdón se otorga o se da o se busca cuando hicimos intencionalmente las cosas. Algo en contra de demás. Entonces se busca el perdón. Entonces yo voy y lo busco. Y eso quiere decir agachar la cabeza, y eso se llama humildad. Correcto.
¿no? Así que yo creo que si hemos de vivir en grande y si hemos de acortar distancias, porque el pecado hace división entre los hermanos, entre nuestros semejantes, entonces hay que buscar el perdón para que esas distancias se acorten. Ahora, pastor, el perdón es un asunto personal, es un asunto de una sola vía, ¿sí? Buscamos un asunto de dos vías, que es la reconciliación, pero puede ser que el otro ni quiera, ni busque, ni perdón. Entonces, el perdón está en el corazón de uno, en la conciencia de uno, ¿sí? Y es un asunto de una sola vía. Yo decido perdonar. Y la capacidad de perdonar solamente la da Dios, porque ni siquiera nosotros podemos hacer eso, ¿sí? Pidámosle a Dios esa capacidad de amar a nuestros enemigos, pidámosle a Dios la capacidad de poder perdonar, para que nos liberemos, porque el más beneficiado al perdonar somos nosotros. Hay una frase de la lección, Pastor Abraham y Pastor Francisco, dice que el perdón es restauración. Me gustó esa parte, no sé si fue el comentario o la lección. Perdón es restaurar. Cuando tú perdonas, otorgas perdón, restauras una relación, pero también restauras a la persona y tú te restauras también. ¿Cuántas personas, pastor, no están enfermas, viven con amargura en el corazón porque nunca han aprendido a perdonar y están viviendo con amargura en el corazón? Entonces el perdón es restauración para quien lo otorga y para quien lo recibe. Esa es la obra del Espíritu Santo. Pero como dijo el pastor Abraham, inicia con una decisión personal. Vivir de acuerdo a la grandeza de Dios es vivir dispuestos a obedecer al Señor, número uno, y hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y sabe, pastor, que la grandeza aquí de esta parte de la lección tiene que ver con seguir el ejemplo divino. Cuando Adán y Eva pecan porque no se humillaron, no estuvieron dispuestos a andar de acuerdo a la voluntad de Dios, ellos no son los que toman la iniciativa, es Dios que toma la iniciativa. ¿Por qué? Porque quiere decirle, vamos a restaurar nuestra relación. Y para la restauración el Señor ofrece una promesa, la promesa de que un día alguien va a venir a poner paz entre nosotros. Mientras eso ocurría, ellos hacían un sacrificio para simbolizar de que el pecado tiene sus consecuencias graves y separa a las personas de Dios. El mayor peligro que corremos como iglesia, pastor, a nivel personal, tiene que ver con simplemente vivir nuestra vida individualmente, en el asunto de que que la hermana se arregle con Dios, que el hermano se arregle con Dios, yo no tengo nada que perdonarle. En realidad lo que Dios está tratando de hacer con el ofensor y con el ofendido es ligarlos de nuevo con Él, hasta acortar las distancias, porque si nosotros vivimos con esa amargura, con ese rencor, ese resentimiento, viviremos separados de Dios. Y lo que Dios quiere hacer quiere traernos de vuelta con Él, pero no puede hacerlo si no estamos en paz con nuestros hermanos. Correcto. Pastor Abraham, está la parábola de Mateo 18, y yo siempre he creído que todos los que somos seguidores de Jesús nunca debemos de sentirnos en deuda con Él. Me parece que esta parábola, que al estudiarla una vez más, pues no habla a nuestro corazón. Debemos 10,000 talentos y alguien nos debe 100 denarios y nosotros queremos que el Señor nos perdone la deuda y no queremos perdonar a quien nos debe menos. Qué tremendo, ¿no? Sí, pastor, aquí esta parábola nos enseña por lo menos una cosa. No hay deuda entre semejantes que no se pueda pagar. ¿Sí? Hay una deuda que no podíamos pagar, pero Jesús la pagó por nosotros. Amén. Amén. ¿Sí? En la cruz del Calvario. Nosotros no tenemos con qué ni cómo pagar esa deuda, pero Jesús la pagó. Esa ya quedó cancelada. Ahora,
como decía el pastor Francisco, siguiendo el ejemplo de Dios, siguiendo el ejemplo de Jesús, como Él nos perdonó y lo que tuvo que pagar para poder perdonarnos. Debemos estar dispuestos nosotros también a ir con esa persona, hablar con esa persona, perdonar a nuestros semejantes, porque esta parábola nos enseña que no hay deuda entre nosotros semejantes que no se pueda perdonar. Injuria, infidelidad, no sé, robo, cualquier cosa que el hermano nos haya hecho está al alcance del perdón, ¿sí?, humano, entre nosotros, ¿sí?, porque Dios nos da la capacidad para perdonar, ¿sí? Entonces, lo que se puede perdonar, perdonémoslo en el nombre de Cristo Jesús, porque ya lo vuelvo a repetir, no es capacidad humana perdonar, es un atributo divino, es una virtud, como digo. Así que entonces pidámosle a Dios que nos dé esa capacidad de poder perdonar y tomar esa decisión. Hoy queda cancelada esa deuda, también con mi hermano. Hoy, sí, decido perdonar. Y cuando uno decide perdonar, pastor, se libera de la carga, de la ira, de lo que ese sentimiento tan amargo que tenemos en el corazón. Y emprendemos la marcha de los santos. Emprendemos la marcha de los salvados, porque el rencor nos tiene atados y no avanzamos espiritualmente. Hasta que decidimos perdonar, entonces somos liberados y emprendemos la marcha. Y alguien nos dirá, pastor, bueno, yo fui violado, fui violada, mi padrastro, mi primo, alguien me dañó, me marcó la vida para siempre, soy incapaz de perdonar esta situación. ¿Qué podríamos decirle, pastor, a través de esta parábola? Sin duda alguna, pastor, es difícil esa situación. Algunos dicen que perdonar es olvidar. No, ¿cómo olvidar? Una situación que marcó la vida. Que marcó la vida, ¿no? No, va más allá de la memoria. Es una decisión que nace en el corazón, puesta por Dios ahí. Amén. ¿Sí? Mateo 5 nos dice que debemos ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, y que debemos amar a nuestros enemigos, orar por ellos, pedir por ellos. ¿Cómo yo voy a pedir por ese que efectuó la violación de una hija, de una hermana, de un familiar? ¿Cómo pedir perdón para el asesino de un familiar? ¿Cómo? Solamente Dios puede poner eso en mi corazón. Pidámoslo. Si, hermano, tú tienes un rencor contra alguien, pídele a Dios la capacidad para perdonar, que Él ponga en tu corazón esa capacidad y vas a ver que te vas a liberar. Y el más beneficiado en perdonar vas a ser tú. Amén. Perdón y restauración. Y con ese pensamiento vamos a hacer una pausa más y en un momento regresamos al desenlace de esta lección número 9, Ídolos del Alma. Ya regresamos. La Unión Mexicana Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo? A través del Plan Encuentro. Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Puedes seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central, y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de Lectura Encuentro, preparados para su venida. Ídolos del Alma es la lección número 9, la que estamos analizando, y vamos a entrar al desenlace y último punto de nuestra lección, que es motivos santos o extraviados. Vamos a hablar de los motivos. ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Por qué hacemos lo que hacemos o somos lo que somos? ¿Qué es lo que está detrás? Porque a veces dijimos que los adultos somos muy dados a poner máscaras, somos muy dados a cuidar la imagen, pero el corazón a veces está tan lejos y extraviado de Dios. Vamos a hablar ahora de la otra cara de la moneda. Ya hemos hablado de gente que tiene la visión perdida, gente que anda buscando los puestos, pero ahora encontramos a un hombre que también anda buscando, pero anda buscando la vida eterna. Claro. Y es un joven con unas buenas calificaciones, es un principal, es joven, es rico, religioso, pero está perdido. Se puede estar perdido en la vida espiritual haciendo lo correcto
Vamos a hablar un poquito acerca de eso, Pastor Francisco. Sí, pastor, este joven era genuino, pastor. O sea, no podemos juzgar su deseo de buscar la vida eterna. Yo creo que es el deseo de toda la gente. De alguna u otra manera la gente lo busca. Pero este muchacho sabía que el camino que había que seguir para buscar la vida eterna se encontraba en la palabra del Señor. Eso es bueno también. El punto con él era que él se sentía vacío. Había algo que no cuadraba en todo lo que él hacía. Y de acuerdo a lo que comenta la lección, al parecer su justicia propia se interponía entre él y Dios. Entre él y Dios. En el comentario del Deseo de todas las gentes dice: no suponía en realidad que fuese deficiente en algo. Aunque sabía que algo le faltaba, no suponía que fuese deficiente en algo. Cumplía completo. Cumplía completo, pero él mismo sentía, pero algo falta. Algo falta. Y ese es el peligro en el que nosotros podemos caer, pastor. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Qué nos motiva a hacer las cosas? Este muchacho quería la vida eterna, sabía que algo faltaba. Y ese es un extremo que en teología se le puede llamar legalismo. Tratar de obtener la salvación por las propias obras. Uh-huh. El otro extremo, pastor, es poner tanta atención a nuestros fracasos y a nuestros deslices espirituales que nosotros no consideramos que merecemos la vida eterna. Jesús lo centra y le dice que él tiene que poner en primer lugar a Dios en su vida. Y cuando él lo haga, entonces todo va a ir en orden. Gracias. Pastor Abraham, ¿motivos santos o motivos extraviados? Sí, pastor. En Mateo 19 se cuenta esta historia del joven rico. Y ya el pastor Francisco puso las bases para ello. Ya nos dijo quién era, cómo era. Y el versículo 20, pastor, cuando el Señor Jesús le dice que lo que tiene que hacer para encontrar la vida eterna es guardar los mandamientos, el joven dice: esto lo he guardado toda mi vida. Yo me lo sé, yo me los aprendí, yo los repito constantemente y eso es lo que hago. ¿Qué más me falta? Dice el versículo 20. ¿Qué más me falta? Ahí vemos un vacío existencial. Correcto. Es decir, yo guardo todo lo que mis padres me enseñaron. Humanamente hago todo lo que sé. ¿Qué más me falta? Ese joven buscaba algo que él no tenía. Y la respuesta del Señor Jesús es bien interesante. Le dijo: si quieres ser perfecto, es decir, guardando toda la ley, tú no eres perfecto. Porque tal vez tus motivos no sean los correctos. Correcto. ¿No? Si quieres ser perfecto. Ahora, esa palabra me lleva otra vez a Mateo 5, ¿no? Mateo 5, 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Uh-huh. Dios quiere que nos parezcamos a Él. ¿Sí? Dios quiere que seamos como Él. Quiere que seamos perfectos. Y ya la vez pasada explicamos más o menos la perfección. Uh-huh. Tienes que amar a Dios, tienes que amar a todos. Como Dios ama a todos, tú también tienes que amar a todos. Ahora, le está diciendo el Señor Jesús: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Puede ser que este muchacho guardaba los mandamientos, ¿verdad?, para salvarse, lo que explicó el pastor Francisco, legalista. Sin embargo, creo que él tampoco estaba dispuesto a deshacerse de los bienes que había logrado según el mundo. Porque dice el versículo 22, al oír estas palabras el joven se fue triste, y dice: ¿por qué se fue triste? Porque tenía muchas posesiones. Es decir, también las posesiones lo tenían atado. No puedo dejar todo. Estoy dispuesto a seguirte y a hacer algunas cosas, pero no todo.
¿Qué motiva el que sigamos a Jesús? ¿Qué buscamos al seguir a Jesús? ¿Estamos dispuestos a dejarlo todo por Él? ¿Guardamos su ley y guardamos su palabra con motivos correctos? ¿Vivimos la obediencia y la humildad en forma correcta? Porque puede ser que podamos simular ser humildes, pastor, y está todo lo contrario. ¿Para qué ser humildes si nadie se va a dar cuenta? ¿No? Entonces, lo importante también es ver qué es lo que nos está motivando a hacer las cosas. El amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos avienta, nos motiva a hacer las cosas. Yo creo que eso debiera ser el motivo principal, el amor de Cristo, el amor hacia Cristo. Así es. Correcto. Definitivamente aquí hay una parte que el pastor enfatizaba: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes. Uno dice, bueno, entonces no nos confundamos, no está diciendo que debemos ser pobres para ser perfectos, seguir a Jesús. Está diciendo, despójate de todo y entonces pon a Dios en primer lugar en tu vida, ¿no? En primer lugar en tu corazón. Y esto me hace recordar también la otra parte de la lección, cuando Pedro, me parece que es el que dice, bueno, nosotros también lo hemos dejado todo, ¿no? ¿Qué pues tendremos? ¿Qué pues tendremos? Sabe, pastor, que al parecer Jesús está tratando de, a un nivel personal, primero, de poner las cosas en orden. Lo que está haciendo Jesús está diciéndole al joven, en realidad lo que tienes que poner como centro de tu vida es el amor de Dios. Y ese amor de Dios te va a llevar a hacer lo que sea necesario. Lo que sea necesario. Sin embargo, Jesús les dice que lo que encontramos aquí en el versículo 28, en el versículo 25, sus discípulos oyendo esto se asombraron de esta manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Porque Jesús le ha dicho anteriormente que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. No es que el Señor esté peleado con las riquezas, es que estas personas han dado a Dios un lugar secundario. Y Jesús les dice, no es posible, no es posible. Y ellos dicen que pues Señor, ahora, en realidad nosotros no tenemos mucho, pero lo hemos dejado todo por ti. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús da dos respuestas, pastor. Da la primera respuesta, es una respuesta corta, y da una respuesta larga. Y si Jesús les hubiese preguntado, ¿cuál prefieren? ¿La corta o la larga? Yo no sé cuál sería nuestra respuesta, pastor, pero el Señor dio las dos para que no quedara lugar a dudas qué es lo que hay que enfocar. ¿Qué ganamos con esto? Jesús les dice que les va a dar 100 veces más de todo lo que han dejado. Y aparte de eso, ¿qué dice que les va a dar? La vida eterna. La vida eterna. 100 veces más. Y esa es la respuesta corta. La respuesta larga es la parábola de la viña. Y en la parábola de la viña se enfatiza en toda esa gente, ese grupo de personas en el tiempo de Jesús que creían que por hacer algo merecían el cielo, merecían la gracia de Dios, las bendiciones de Dios, el ser el pueblo elegido de Dios. Y en realidad le dice, ya sea para ustedes que han pasado mucho tiempo como pueblo especial, o para los nuevos que están llegando y han decidido trabajar para mí, para todos se les da lo que necesitan. Y lo que todos necesitamos es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Vale la pena a lo mejor aclarar, pastor Abraham, a veces no tenemos la dimensión de 100 veces más, porque a veces algunos dirán, bueno, dejé algunas cosas y el Señor me va a dar 100 veces más, ojalá que me multiplique la riqueza, ¿no?, que yo dejé en algún momento. ¿Qué significa esos 100 veces más? Pastor, yo creo que cuando el Señor Jesús promete, porque hablando humanamente dice uno, bueno, yo dejé esto, ¿verdad?, ¿y qué voy a tener? Y el Señor Jesús dice, ¿quieres? Sí, yo te doy de mis tesoros, te doy mi tesoro de virtudes, que te va a llenar más el corazón esto que lo otro. Nosotros también tengan posesiones, tú vas a tener paz en tu corazón. Amén. Te vas a sentir sin necesidad de más.
Lo que yo te doy, como le dijo a la mujer samaritana, el agua que yo te doy, ¿sí? Ya no vas a poder, ya no tendrás que buscar, porque eso te va a satisfacer. Los dones y las riquezas de Dios darán satisfacción a nuestra vida y ya no tendremos que estar buscando lo humano. ¿Sí? Eso es lo que Dios nos ofrece. Dones, talentos, tesoros que solamente Él puede dar y que al tenerlos nuestra vida será totalmente llena, satisfecha y no tendremos necesidad de estar buscando lo demás. Eso es aquí, pero además la vida eterna. Amén. Y en la parábola de la viña, pastor, rápidamente, unos trabajaron 12 horas, otros 9, otros 6, otros 3 y otros nada más 1. ¿Sí? Trabajaron. Es más, eso quiere decir, unos hicieron más que otros, pero la paga fue la misma. Ujú. Es que no nos debemos concentrar en quién hizo más o quién hizo menos, sino quién estuvo más tiempo con el Señor de la viña. Amén. Los que trabajaron 12 horas estuvieron más tiempo con el Señor de la viña. Hay más gozo, hay más alegría, porque tienen ahora los tesoros del Señor de la viña. Gocemos lo que el Señor nos da. No nos fijemos tanto en qué tanto humano nos puede dar. La recompensa es eterna, aquí, ahora y por la eternidad. Amén. Qué maravilla. Vamos a concluir nuestra lección. Hemos llegado al final, el tiempo se nos ha ido y vamos a concluir con algunas palabras de nuestros invitados y de los que somos de casa. Vamos a comenzar con el pastor Francisco. Palabras finales, pastor, y gracias por estar con nosotros. No, pastor, es un privilegio estar aquí. Yo quiero decirles, hermanos, que Jesús vino a instaurar el reino de Dios. Y la instauración del reino inicia con los principios del reino viviéndose en la vida personal. Estar dispuestos a obedecer la palabra del Señor. Estar no solamente dispuesto a obedecer la palabra del Señor, estar dispuesto a poner en práctica el Evangelio, que el centro del Evangelio es perdón. Perdón. Y si nosotros hacemos esto porque amamos a Jesús, el Señor nos va a dar lo que Él nos ha prometido. Lo que dice la lección del miércoles, si hay algo claro en esta lección, es que recibirás de Jesús lo que Él ha prometido. Y esa es nuestra esperanza. El Señor va a cumplir su promesa. Amén. Muchas gracias, pastor. Pastor. Sí, pastor, Mateo 20:26 dice, pero entre vosotros no será así. Es una gran diferencia. El mundo piensa de esta manera, los principios del reino son diferentes. Entre vosotros, y nos metemos entre vosotros, ¿verdad? Somos parte de este reino. Vivamos conforme a los conceptos, conforme a los principios, conforme a la moral de este reino. Amén. Conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces seremos felices aquí y allá. Amén. Muchas gracias, pastor. La otra vez vi una imagen de un Jesús con un oso de peluche grandote atrás de él, pidiéndole un oso de peluche pequeño a una niña. Y me llamó la atención esa imagen y me hace recordar que Jesús nunca nos va a pedir algo bueno si no nos promete algo mejor. Cuando el Señor nos pide algo, darle algo, Él siempre tendrá multiplicado las bendiciones para nuestra vida. Así que seamos fieles, hermanos, mantengámonos en el camino correcto, con los motivos y la visión correcta, y Dios permita que un día estemos con Él en el reino de los cielos. Que Dios les bendiga, les esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección, que el Señor les llene también a ustedes de ricas y abundantes bendiciones. Hasta la próxima.